mayumberos le llaman a los hechiceros de tradición conga, también a los de palo monte. En esta rinden culto a los muertos y a los espíritus de la propia naturaleza, de acuerdo a las definiciones que nos da y adoptamos según las divinidades existentes. Mayombe cristiano, que hace el bien, y mayombe judío, para causar daño con otros espíritus buenos y otros espíritus malos. Bajo todos estos conceptos de las reglas africanas, muchas personas tienen una idea de lo que es esta religión. Otros saben lo que son y otros desconocen en realidad lo que procesan. Esto es una forma primitiva que data de cientos de años y que las primeras engangas fueran construidas en el entoto, en la tierra. El africano enterraba ahí cualquier cosa, lo que encontraba, una piedra, un palo, ya que a ellos no les permitían celebrar ni quinas ni danzas religiosas. Después, con el paso del tiempo, construyeron las engangas en cuero de chivo. Después pasó a musitete, a tronco de árboles. Después construyeron las engangas en la representación de Isasi, Sati, Siete Rayos, en candango, cazuela de barro. Y hoy en día encontramos todas estas engangas construidas, la mayoría de ellas, en calderos que poseen 3 patas o que tienen 3 patas. Como hemos dicho, cuando embonda el Congo, no Uria. Uria, la mayumba. Cuando el Congo habla, no mata a nadie, mata la brujería que le hagan a uno. Y esto está claro decirlo, porque sé que existen personas que no tienen claro los términos de esta religión. Y bueno, como es natural, siempre trato de aclarar los puntos. Como dicen, las palabras conga no matan. Lo que mata es la brujería que te hagan. Y sobre todo la que te tomes. Si te tomas algo que está hecho maléficamente para hacer daño, pues te vas a ver en graves problemas. Por eso el gangulero no toma nada que no le vea el fondo o que vea que lo están sirviendo. Otros están todavía más antaño, otros ni se retratan. ¿Por qué? Por la tradición conga, que si te cogen una foto te van a hacer una cualona o te van a llevar para Cumbamba o va a estar en Cunangongo. ¿Sabes? Vas a estar en el infierno o en el cementerio. Y bueno, eso no le gusta a nadie. Pero las tradiciones se han ido cambiando a través del tiempo. Mayombe, cristiano, quema oraciones cuando construye la enganga. Mayombe, no cristiano, judío, como le llaman, ese no quema oraciones cuando construye la enganga. Mayombe judío no usa el crucifijo a pesar de que puede usar la cruz para realizar ciertos trabajos con licencia del propio ensamble. Mayombe cristiano, ese usa la cruz en todo el tiempo. Mayombe se dice que es el espíritu que no posee cabeza, que es la fuerza viva o bruta que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Brillumba o Quillumba o Brillumba es el tratado pensante en esta religión. Muchos Congo de Antilé del tiempo Congo no querían unir Brillumba con Mayombe. Esto trae consecuencias de que dice que el cuerpo no puede estar separado de la cabeza, pero existiendo otros africanos congos
que nunca cruzaron estos dos convenios o tratados de Brillumba con Mayombe. Fueron Mayombe cerrados y otros fueron Criyumba. Esto es lo que tengo conocido hasta el momento. Pero se dice que si una enganga no tiene convenios o tratados con Mayombe, no es una enganga fuerte. Las primeras engangas de Mayombe se dice que fueron salidas de Cuba, de Pinar del Río. Después han habido otras anécdotas cuando el Congo realizaba sus trabajos, que ponía el crucifijo en sus engangas. Esto lo trajo Petit Chambé, que quemaba oraciones en la enganga porque se aterraba de los congos que eran no cristianos y que en esos momentos estaban acabando, echando brujería por atrote y moche y acabando con muchos religiosos cristianos. Pero pudieran existir otras anécdotas o otras leyendas o historias dichas por otros ganguleros. El caso es que Mayombe se divide en dos: Mayombe bueno y Mayombe malo. Existen infinidades de ramas que muchas no son ni conocidas por otras personas, otros ganguleros. Pero esto es lo que podemos mencionar en base a los conocimientos que he tenido hasta ahora. Un salam aleikum para todos los tatas, con mi mayor respeto para todos. Si alguien tiene otra historia diferente, la puede contar igual. Yo voy a contar la mía. Nunca crean en lo que vean, ni crean en lo que le digan. Comprueben por sí solo lo que usted puede hacer en base a esta religión. No tenga alabanza de lo que usted habla, de lo que usted hace, porque siempre, como dice, hay alguien que sabe más que usted. Manténgase callado, dé una opinión correcta, no ofenda a nadie y será bienvenido entre los propios canculeros o paleros. Salam aleikum, Tata Iraca, Batalla Mundo.